Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 7 y versículo 16, donde dice: Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Tengas en cuenta que es difícil reconocer a los falsos profetas por sus vestidos, ya que vienen confundiéndose en la apariencia de un verdadero profeta. Es por eso que es difícil distinguirlos en muchas ocasiones por su mensaje. Es verdad que no predican un evangelio completo, pero en momentos lo que dicen se ajusta a la verdad bíblica. Sin embargo, la distinción está claramente reflejada en sus obras, esto es, en su comportamiento, en su modo de vida personal, lo que Jesús dice: por su fruto los conoceréis, ya que puede ser que, en ocasiones, no se pueda distinguir claramente un árbol de otro, pero no hay duda en diferencias por el fruto. Pablo recuerda a Timoteo que habrá tiempos peligrosos, en los que se manifestarán hombres que exhiben su perversidad por su forma de vida. Y así lo muestra en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y los versículos 1 al 4, donde dice: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Estos tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella aquí. Y nótese que estos tienen, como no, apariencia de piedad, pero sin embargo negarán la eficacia de ella. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 5, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Es necesario observar cómo viven y para quién viven, ya que el orgullo puede ser uno de los frutos más visibles. Son aquellos que se consideran como los más capaces, los más fieles, los más conocedores de la palabra. Son los que se enorgullecen de su grupo denominacional, de su iglesia local, de los maestros del pasado que le enseñaron, de su ortodoxia y de tantas otras cosas que lo revisten de arrogancia y orgullo. Por tanto, ellos son instrumentos en mano de Satanás para dividir la obra de Dios. Buscan también ansiosamente partidarios de sus propias ideas, que le sigan ciegamente y le obedezcan, sin ninguna clase de reservas. Note que desbaratar la unidad del espíritu para establecer sus propios partidos es una evidencia notable de su condición. La mayoría de las veces no enseñan todo el consejo de Dios, ya que en ocasiones enfatizan aquello que les conviene para asentar su propia teología. Otras veces relajan la enseñanza dando a los oyentes lo que ellos desean oír, pero no lo que Dios quiere que oigan. También predican lo que satisface a sus oyentes para ganarlos para sí. La segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y los versículos 3 y 4 dice: Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
El apóstol Juan hace una seria advertencia a los creyentes en relación con quienes les instruyen. Es preciso recordar que en aquellos tiempos había un continuo trasiego de visitantes por las iglesias, que ellos enseñaban a los creyentes y especialmente a los recién convertidos. Y note cómo así dice el apóstol Juan: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 1. Existía y existe el peligro de dejarse influenciar por los seductores. Los maestros se dividen en dos grupos, en razón de dos esferas espirituales en que se encuentran, ya que por un lado, la del Espíritu de Dios, que mora en el creyente. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 24, dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Por otro lado, la de los espíritus diabólicos que controlan a los falsos maestros. De ahí, la advertencia para examinar el origen de la enseñanza. En la iglesia primitiva había mucha enseñanza impulsada por el Espíritu, pero no faltaban tampoco falsificaciones de maestros promovidos e impulsados por el diablo. Los creyentes no podían ver los espíritus, pero ellos podían distinguirlos por la enseñanza. La enseñanza debe ser verificada a la luz de la palabra. El maestro, conforme a Dios, predica solo la palabra de Dios. La primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 4, dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Téngase en cuenta que los falsos profetas no son pocos, sino muchos. Y ellos procuran extraviar con su enseñanza a los creyentes. Jesús hizo una pregunta reflexiva a los oyentes cuando les dijo: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? La respuesta no puede ser otra cosa que un no enfático, ya que no son frutos consecuentes con la condición de la planta. Y así también ocurre con los falsos profetas. Los frutos de ellos estarán en consonancia con su condición personal. De otro modo, cuando se acerque a vosotros un maestro, prestar atención a su vida antes de dar crédito a su mensaje. Continúo ahora con el versículo 17, donde dice: así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El Señor enfatiza la enseñanza. Hay un árbol bueno, que lo es porque se establece en una buena raíz. Es un árbol de buena condición y por tanto el fruto que produce es también un buen fruto, literalmente un fruto de buena calidad. Indudablemente, solo Dios es bueno. Y así lo señala el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 17, donde dice: Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Solo puede llevar buen fruto aquel que está establecido e injertado en Cristo. Solo el pámpano que está en él es el que lleva fruto de buena calidad, agradable a Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 2, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará,
y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. En contraste con el árbol bueno, está el que lleva malos frutos. La misma razón, en este caso, es decir, el fruto es malo, porque el árbol es también malo. El énfasis de la palabra en el texto griego tiene que ver con un árbol echado a perder. Por tanto, ese no puede llevar buen fruto, sino que lo dará malo. También produce malos frutos por cuanto esa es la condición del mismo árbol. Continuar con el versículo 18, donde dice: No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. El Señor enfatiza nuevamente la imposibilidad natural que un árbol de buena condición dé frutos malos, o que uno dañado pueda llevar frutos buenos. Con ello está recargando la necesidad de observar la conducta de los maestros para reconocer su procedencia y, por tanto, la dimensión de su enseñanza. Continúa ahora con el versículo 19, donde dice: Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El destino de los malos, esto es, de los falsos maestros, es sentenciado por el Señor, con una expresión semejante a la que Juan el Bautista había utilizado en su ministerio, cuando dijo: Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo, capítulo 3, versículo 10. Y note que ahora Jesús reitera lo mismo, cuando dice: todo árbol que no produce fruto bueno es cortado y echado al fuego. El juicio divino caerá sobre los engañadores, aquellos que anduvieron por el camino ancho, terminan en un lugar destinado a los tales, que es la perdición, ya que ellos quisieron ganar para sí adeptos y hacer su obra conforme a su condición personal. Por tanto, reciben lo que corresponde a su extravío y malas acciones. Continúa ahora con el versículo 20, donde dice: Así que, por sus frutos los conoceréis. La enseñanza sobre los falsos maestros, sus acciones y sus consecuencias concluyen con una nueva reiteración, cuando dice: de modo que por sus frutos los conoceréis. Es por eso que el creyente ha de prestar atención tanto a la enseñanza como también a la conducta. Cuando el escritor a los hebreos exhorta a recordar a los líderes de la iglesia vinculada su enseñanza con la conducta, cuando dice: Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Hebreos capítulo 13, versículo 7. No se está pidiendo tanto el recuerdo sobre sus personas como sobre su conducta, su comportamiento final, ya que se les pide que consideren el modo piadoso que conservaron hasta el final de sus vidas. La conducta de aquellos evidenciaba la realidad de su fe, ya que estaba fundada en ella. Hebreos, capítulo 10, versículo 38 dice: Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. A los creyentes no se le mandaba imitar a los líderes, sino la fe de ellos. De igual manera, en el Sermón del Monte, Jesús llama a los oyentes a una consideración sobre la conducta, el fruto, que se manifiesta en la vida de los que se presentan como maestros. Y entre ellos
estaban algunos escribas y fariseos, cuyas vidas generalmente dictaban mucho de ajustarse a aquello que enseñaban. Cristo diría más tarde al pueblo que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mateo, capítulo 23 y versículo 3. Las palabras de Cristo debieron de ser motivo de reflexión para muchos, mientras que servirían para despertar el resentimiento de aquellos que con sus obras desdecían la enseñanza. Por tanto, no he de extrañar que desde el principio de su ministerio, los fariseos, escribas y saduceos y herodianos se coaligasen ellos para matarle al Señor Jesucristo. Continúo ahora con el versículo 21, donde dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Además del peligro de la falsa enseñanza, hay otro tan grave como es, por ejemplo, el del autoengaño, ya que hay algunos que continuamente llaman a Jesús Señor, y ellos lo hacen insistentemente, Señor, Señor. En el contexto hebreo, mencionar 2 veces un nombre era una forma de expresar un superlativo. Se hace referencia a personas que reconocen el señorío de Jesús. Pero note que la construcción gramatical con el verbo es participio de presente que indica una acción continuada. Es decir, son aquellos que están usando continuamente el nombre del Señor. Y es por eso que Jesús advierte a las gentes del peligro que supone una profesión sin conversión. No entrará en el reino de los cielos. Instruye sobre las consecuencias de una vida de piedad, aparente que descansa en conceptos, pero no en fe. Es el peligroso campo de la religión que utiliza el nombre, pero no reconoce el señorío de Jesús, entregándole la vida. El Señor enseña que no es suficiente con tener una doctrina correcta, saber que Jesús es el Señor, pronunciar a menudo su nombre, para entrar en el reino de los cielos, ya que Cristo advierte que no se alcanza la salvación por el mero hecho de decir Señor, Señor. Tengas en cuenta que el Señor está en la boca de los tales, pero sin embargo lejos de sus corazones. Isaías, capítulo 29, versículo 13 dice: Dice pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres, que le ha sido enseñado? El verdadero creyente no es aquel que confiesa solo con su boca, sino el que ha creído en su corazón. Romanos, capítulo 10, versículo 9 dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por tanto, no es suficiente un mero fervor extremo y un celo superficial. También es notable observar que aquellos de quienes Jesús habla no dicen Señor una sola vez, sino que lo reiteran 2 veces. A ellos les gusta enfatizar aquello que reviste o aparenta espiritualidad. Estos son los que pueden hacer una gran obra, como para el Señor, pero en realidad la hacen para ser vistos de las gentes. Un gran entusiasmo y mucha actividad no son siempre evidencia del nuevo nacimiento. La evidencia no está en las formas, sino en el fondo.
Cristo dice que solo entran al reino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre es que las gentes crean en aquel que Él ha enviado al mundo. La vida eterna se alcanza de esa manera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 16. No es cuestión de una mera profesión, sino del ejercicio de la fe en el Salvador. La verdadera fe se manifiesta en obediencia. No puede hablarse de salvación sin hablar también de obediencia. La realidad de la conversión de los tesalonicenses es que habían dejado de servir a los ídolos y estaban ahora sirviendo a Dios. La primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. El hombre no regenerado es desobediente por naturaleza, y por tanto su condición propia le lleva a desobedecer. La obediencia es contraria a su propia forma de ser, a causa del pecado. En la regeneración se produce un cambio profundo. Los que eran desobedientes, y por ello hijos de ira, como señala Efesios capítulo 2 y versículo 2, que pasan a la condición de hijos obedientes. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 14, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. El llamamiento de Dios a salvación tiene que ver con una vinculación a la obediencia. Y esa es la enseñanza bíblica, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 2. Es interesante apreciar que el texto griego, el verbo traducido como obedecer, es el sustantivo obediencia, es decir, Dios nos llamó no a una obediencia puntual, sino a una esfera de obediencia que forma parte esencial de la vida del creyente. La voluntad de Dios para el creyente en la esfera de la obediencia es su santificación, es decir, su separación del mundo para una entrega incondicional y sin reservas a Dios. La primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 3, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ese estilo de vida solo es posible cuando se asume el compromiso de seguimiento fiel y se le deja al Señor la conducción de toda la existencia. Filipenses capítulo 2 y los versículos 2 al 13. Así pues, llamar Señor, Señor implica hacer todo lo que Él dice. El Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 46, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El que es mero oidor, pero no hace la voluntad de Dios, se enseña a sí mismo. La carta de Santiago, capítulo 1 y versículo 22, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y voy concluyendo con esto. Después de exhortarnos a no permitir que los falsos profetas nos engañen, Jesús nos advierte que no nos engañemos a nosotros mismos, cuando dice
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Se está refiriendo a tener solo las características externas de religioso y asegura que algunos convencerán a otros y hasta se convencerán a ellos mismos. Cuando sean llamados ante el trono del juicio de Cristo, el último día, señalarán ellos sus obras religiosas, clamarán ellos que profetizaron en el nombre de Jesús, que en su nombre echaron también fuera demonios y que realizaron muchos otros milagros. Amigo y amiga oyente, hay personas que delante de otras personas suelen aparentar lo que en realidad ellos no son, ya que hay maltratadores, abusadores y hasta religiosos que aparentan ser cristianos, pero en realidad no conocen a Cristo. Y es por esta razón que mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo ahora que tú vengas a Jesucristo, ya que Él puede cambiar tu vida. Y podemos hacer una oración de fe, si así lo sientes. Te animo a que repitas conmigo esta oración que voy a hacer y di: Señor Jesucristo, no quiero seguir siendo aquello que aparento, sino que quiero ser una persona íntegra, que cuando siento dolor no me esté riendo, que cuando lloro sea porque realmente lo siento y no de otra manera. Te quiero pedir perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y te recibo ahora a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.